¿Qué tal, estimado público? Espero que tengan un buen día. Hoy estamos en una emisión más de los 60 Minutos de México, en donde hablaremos sobre los temas de riesgo de trabajo, los cuales están propensos a todo tipo de trabajador, al estar en sus labores diarias, los conceptos de riesgo de trabajo, los accidentes y enfermedades, así como de las incapacidades que pueda llegar a tener un trabajador. También en conocer sus derechos en las indemnizaciones por si en un caso se accidentara o se enfermara algún trabajador. Y por último, las obligaciones del patrón. En caso de suceder algún accidente o pueda enfermarse el trabajador en sus labores. Para eso tengo la compañía de los estudiantes de Tecnológico de Tehuacán de la carrera de Administración. ¿Qué tal, chicos? A pesar de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, aquí seguimos, comunicados y listos. Para empezar, hablaremos sobre los accidentes de trabajo, en donde les platicaremos cuáles son los riesgos. Y hoy quiero hacer una dinámica diferente. Les haré una serie de preguntas y uno de ustedes me va a contestar con su punto de vista. Sale, entonces comencemos. Para ustedes, ¿qué es un riesgo de trabajo? Basándome en la Ley Federal del Trabajo, un riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es toda lesión que se produce con motivo al ejercicio de trabajo, que incluso puede llegar a ser hasta la muerte. ¿Qué es una enfermedad de trabajo para ustedes? Enfermedad de trabajo es todo aquel estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tiene su motivo en el área de trabajo en el cual el trabajador desempeña o ofrece sus servicios. ¿Qué responsabilidades tiene el patrón en materia de riesgo de trabajo? El patrón es responsable de la seguridad, la higiene y la prevención de los riesgos en el trabajo. ¿Alguien me podría decir cuáles son las consecuencias de los riesgos de trabajo? Bueno, los riesgos de trabajo pueden traer consecuencias como la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente temporal o en su caso la muerte. Hablemos ahora de la incapacidad temporal. Dígame, para ustedes, ¿qué es una incapacidad temporal? Es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por un tiempo. Ahora bien, ¿qué es la incapacidad permanente parcial? Es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar, es decir, que ya no cuente con la misma facilidad para realizar un trabajo de manera definitiva debido a esta incapacidad. ¿Y qué es la incapacidad permanente total? Bueno, la incapacidad permanente total es cuando una persona sufrió algún accidente laboral y por consecuencia de ello perdió sus aptitudes o habilidades que tenía para desempeñarse en su trabajo y por consecuencia ya no podrá o tendrá habilidad de participar o realizar labores de su trabajo por el resto de su vida. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en dado caso que se accidentaran? Bueno, los trabajadores que sufran algún riesgo de trabajo tendrán derecho a 1. Asistencia médica y quirúrgica. 2. Rehabilitación. 3. Hospitalización cuando el caso lo requiera. Cuarto, medicamento y material de curación. Quinto, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios. Y sexto, la indemnización fijada en el presente título. Esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, artículo 487. Bueno, en ese caso, ¿cómo se lleva a cabo el pago de la indemnización? Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgos de trabajo, se observarán las normas siguientes. Primera, en caso de muerte, el inspector del trabajo o la Junta de Conciliación y Arbitraje, ante la que se reclame el pago de la indemnización, dentro de las 24 horas posteriores al suceso, averiguará sobre si existían dependientes económicos del trabajador fenecido, convocando a los beneficiarios para que en un término de 30 días ejerzan sus derechos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Segundo, si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de 6 meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al inspector del trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior. Tercero,
La Junta de Conciliación y Arbitraje o el Inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción 1, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios. Cuarto, el Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Quinto, satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada de naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización. Sexto, la Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y antecedentes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en el acta de registro civil. Y séptimo, el pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, solo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron. ¿Alguien me puede decir qué son los riesgos de trabajo? Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de trabajo, y que puede provocar accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, etc. Sea cual sea su posible efecto, siempre es negativo para nuestra salud. Por ejemplo, si soy empleado de un comercio, algunos riesgos laborales podrán ser accidentes por el contacto con fuentes de energía eléctrica, posibles robos o asaltos al local comercial, accidentes provocados por escapes e inhalaciones de gas, caídas desde escaleras, heridas por roturas de vidrios, etc. Pero muy distinto sería si lo comparo con el trabajo de, por ejemplo, mi papá, que se desempeña como empleado de un taller metalúrgico. Su riesgo laboral es otro y es más propenso a los accidentes, porque además se considera un trabajo de fuerza. Él podrá sufrir quebraduras o traumatismo por contacto con metales o elementos pesados, heridas de distintas magnitudes por cortes, accidentes con máquinas eléctricas como las caladoras o las máquinas para soldar, entre otros. Está claro que muchos de estos accidentes pueden evitarse o tratarse a tiempo. Por ejemplo, cuando nos cuidamos de nosotros mismos, estamos protegiéndonos y también cuando tenemos equipo de salud en el área en el cual trabajamos. Regularmente las empresas o empleadores les otorgan a sus trabajadores seguridad en el trabajo con cobertura médica y de pago por los daños ocasionados. Inclusive incluye los daños o accidentes ocurridos en el transcurso casa-trabajo, trabajo-casa. Desde el punto de vista económico, los accidentes laborales tienen un coste determinado, ya que, por ejemplo, para el trabajador, al sufrir un accidente, por lo general no puede volver a su trabajo. Entonces, por consecuencia, generalmente las empresas le reducen su salario y simplemente le dan una pequeña parte de ello. Las empresas tienen que buscar a alguien que suple a él mientras el trabajador esté recuperándose del accidente laboral, y el Estado se tiene que encargar de su curación, que puede ser lo que requiera, que puede ser como aparatos o hospitalización dependiendo del grado de la lesión. Eso está muy bien, pero ¿qué son las enfermedades de trabajo? Se le denomina enfermedad profesional a una enfermedad producida a consecuencia de las consecuencias del trabajo. ¿Podrías decirnos cuáles son? Un ejemplo podría ser neumoconiosis, alveolitis alérgica al lumbago, exposición profesional a gérmenes patógenos, diversas, entre otras, que se van desarrollando a través del tiempo que lleva una persona en un trabajo. El exceso de trabajo, las malas condiciones para el trabajador, así como otros detalles muchas veces imperceptibles, ocasionan enfermedades relacionadas con el trabajo. Los padecimientos de los trabajadores representan pérdidas considerables para las empresas. El estrés laboral, la fatiga y las molestias de espalda son los problemas más frecuentes que afectan al personal. Estrés laboral es la primera causa de ausentismo laboral y disminución de la productividad de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
Uno de sus principales síntomas es el dolor de cabeza. El exceso de trabajo o los problemas dentro del centro laboral hacen que la persona sufra de estrés laboral, ansiedad u otros males. El estrés provoca que el trabajador pierda en promedio de 1 a 4 días laborales al año. Fatiga visual. Ojos rojos y cansancio son los síntomas. Se presenta por la continua lectura de documentos o computadoras sin protectores visuales o con bajos niveles de iluminación. Dolor de espalda y fatiga postural. Después de estar sentado en una extensa jornada laboral, además del deficiente diseño ergonómico de las sillas, es muy probable que una mala posición termine por afectar el estado de la espalda. Síndrome del túnel carpiano, causado por la flexión reiterada de la muñeca que produce pérdida de fuerza en las manos. El uso del computador durante jornadas prolongadas suele provocar molestias en la muñeca y el codo, que a lo largo tiende a derivar en tendinitis. Gastritis. Cuando la falta de organización, tiempo, estrés o problemas ocasionan un desorden en el horario de las comidas, surgen enfermedades gastrointestinales. Obesidad. Este mal, por su parte, se ha incrementado debido a las largas horas que están sentados los trabajadores, la falta de ejercicio y la mala alimentación. Gripe o resfriado. El frío que produce el aire acondicionado, junto con los espacios reducidos en la oficina, hace que la gripe entre los males más comunes del trabajo. Además de la cercanía de los puestos laborales, hace que la gripa se propague fácilmente entre los trabajadores. Estos son unos puntos muy importantes o las enfermedades más comunes del trabajador debido a que está expuesto en la empresa. Jorge, ¿nos puedes decir la lista de enfermedades de trabajo? Claro, son las enfermedades infecciosas y parasitales, cáncer de origen laboral, enfermedades del sistema circulatorio, de la sangre y órganos hematopoyéticos, trastornos mentales, enfermedades del sistema respiratorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos, enfermedades del sistema osteomuscular y el tejido conjuntivo, intoxicaciones, enfermedades del ojo y oído, enfermedades de endocrinología y genitourinarias. Esa es la lista de enfermedades del trabajador. Está bien, ahora ya sabemos cuáles son las causas de las enfermedades más comunes. Yo soy tu hogar y voy a estar para ti, aguantando todo lo que venga. No has dejado de sonreír, ni de bailar y cantar, y no has parado de aplaudir, ni de luchar por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo. A ver, es que si nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo, tendremos que hacerlo. Gorda, que estoy de guardia, porque hay servicio mínimo y tengo que ir. Así que ya nos veremos. Mamá, que escúchame, que me voy a quedar en Madrid, que ya lo he pensado y me voy a quedar aquí, ¿vale? Día 3 teletrabajando. Pues sí, aquí estamos, trabajando desde casita, pero ni tan mal.
En cuanto pueda voy a verte. ¿Vale, abuela? Piensa que, aunque sea duro, cada día estamos un día más cerca de pararlo. Y que te quiero mucho. Si te proteges tú, proteges a los demás. Este virus lo paramos unidos. Orange. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Pasando a otros temas importantes, están las incapacidades por riesgo de trabajo. ¿Alguien puede decirme cuáles son? Dice que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de trabajo, pero hay varios tipos de incapacidades como lo son. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. La existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, discrasias, ixtoxinas o enfermedades crónicas no es una causa para disminuir el grado de la incapacidad ni las prestaciones que correspondan al trabajador. Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomarán en consideraciones para determinar el grado de la incapacidad. ¿Alguien me puede decir qué piensan sobre las indemnizaciones? La indemnización se exigirá de acuerdo a la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las administraciones públicas, cuando la lesión provenga de organismos públicos, es decir, se podrá exigir responsabilidad patrimonial a la administración pública causante del perjuicio y según la Ley Federal del Trabajo. Cuando una persona trabajadora ha sido contratada por tiempo indefinido y es despedido de su trabajo sin razón justificada, el patrón tendrá derecho de indemnizarle. La indemnización será una cantidad equivalente al salario básico de 30 días por cada año trabajado, y en ningún caso la indemnización podrá ser menor al salario básico de 15 días. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador. Muy bien, chicos, ahora veo que traen su práctica agenda laboral. ¿Podrían citarme, por favor, el artículo 485 y 487? Claro que sí. Y la Ley Federal del Trabajo nos dice que en el artículo 485 que la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Y el artículo 487 nos dice que los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a 1. Asistencia médica y quirúrgica, 2. Rehabilitación,
3. Hospitalización cuando el caso lo requiera. 4. Medicamentos y material de curación. 5. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios. Y 6. La indemnización fijada por el presente título. También nos dice que si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculando sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. El patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponde a la incapacidad permanente total, aunque se reúnan más de 2 incapacidades. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1.095 días de salario. Las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los casos de incapacidad permanente parcial o total le serán pagadas íntegras sin que se les haga deducción de los salarios que percibió durante el periodo de incapacidad temporal. Dentro de los 2 años siguientes al que se hubiese fijado el grado de incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar la revisión del grado si se comprueba una agravación o una atenuación posterior. Si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero si algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo, de conformidad con las disposiciones del contrato colectivo del trabajo. ¿Y qué pasa si algún trabajador se muere? Bueno, si el riesgo de trabajo llega a traer como consecuencia la muerte del trabajador, se pagará en 2 casos. 1, 2 meses de salario mínimo como consecuencia de gastos funerarios, y 2, el pago de la cantidad de lo que cita el artículo 502, que el artículo 502 nos dice que en caso de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización que corresponde a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de 5.000 días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de la incapacidad temporal. Bueno, y como sabemos, en cualquier tipo de trabajo puede haber accidentes, pero queremos indagar más sobre este tema. Para eso, señorita Yana, ¿nos podría dar la definición de qué es un accidente laboral? Claro, mira, accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o desaparición a causa delictiva, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan del traslado del trabajador de su domicilio al lugar de trabajo y del trabajo a su domicilio. Bueno, sabemos que al ocurrir este tipo de situaciones, los trabajadores tienen derecho a una indemnización, ¿no es así? Así es, les explicaré a detalle este tema. Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomarán en consideración para determinar el grado de incapacidad, y las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador. En los casos de incapacidad mental comprobados ante el tribunal, la indemnización se pagará a la persona o personas de las señaladas en el artículo 501 a cuyo cuidado quede. En los casos de muerte del trabajador, se observará lo dispuesto en el artículo 115. Debe tenerse en cuenta que no se considera un accidente laboral si se trata de un incidente no relacionado directamente con el trabajo, que, aunque estando vinculado, se haya debido a una causa mayor externa a esa tarea, o a una imprudencia al no seguir las normas de seguridad. Tengo una duda. Sabemos que cuando ocurre algún accidente puede haber riesgos como incapacidad o incluso la muerte. ¿Nos podrías especificar esto, por favor? Sí, cuando los riesgos ocurren, pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, la muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. El primero, que es incapacidad temporal, es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo.
Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Y la incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. ¿Y cómo se determina la indemnización? Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que perciba al momento de su separación de la empresa. Y, por ejemplo, si llegáramos a sufrir algún riesgo, ¿cuáles son los derechos con los que contamos nosotros los trabajadores? Los trabajadores que sufran algún tipo de riesgo en el trabajo tendrán derecho a, primero, asistencia médica y quirúrgica. Segundo, rehabilitación. Tercero, hospitalización cuando el caso lo requiera. Cuarto, medicamentos y material de curación. Quinto, los aparatos de prótesis y ortopedias necesarios. Y, sexto, la indemnización fijada en el presente título. Bueno, sabiendo esto, hablaremos sobre la cantidad que se debe recibir ante una de estas situaciones. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consiste en el pago del tanto por ciento que se fija a la tabla de evaluación de incapacidades, calculando sobre el importe que deberá pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio. ¿Qué pasa cuando hay una pérdida total de las facultades del trabajador? Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, el tribunal podrá aumentar la indemnización hasta el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una categoría similar susceptible de producirle ingresos semejantes. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1.095 días de salario mínimo. Y en caso de que el trabajador muera en el accidente de trabajo, ¿qué es lo que sucede después de eso? Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización contendrá 1. 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y 2. El pago de la cantidad que fija el artículo 502. Que tengo entendido, las empresas deben de tener médicos que atiendan a los trabajadores cuando ocurra algo de este tipo. ¿De qué se encargan ellos o cuál es su labor? Los médicos de las empresas están obligados a, primero, al realizarse el riesgo, a certificar si el trabajador queda capacitado para reanudar el trabajo. Segundo, al terminar la atención médica, a certificar si el trabajador está capacitado para reanudar su trabajo. Tercero, a emitir opinión sobre el grado de incapacidad. Y cuarto, en caso de muerte, a expedir certificado de defunción. ¿Y cómo se puede saber la causa del accidente o enfermedad? Es decir, ¿quién se encarga de investigar estos casos? En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuestas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades, proponer medios para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Bites Marinela ahora te presenta las nuevas suavicremas Bites sabor avellana. Bites Marinela, Mini es más.
¿Puedes levantarte de la silla con una sola pierna? Si no, este 2020 recupera tu masa muscular y vive lleno de fuerza, vitalidad y movilidad. Únete al reto Ensure Advance y notarás la diferencia. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender, un sueño que perseguir o alguien a quien amar. Este 2020 tendremos la oportunidad de seguir trabajando juntos, porque ustedes como nosotros queremos un México más justo y más incluyente. Claro, sin olvidar nuestros pilares como un mejor medio ambiente y el bienestar de los animales. Por eso, a nombre de las y los integrantes del Partido Verde, les damos las gracias por otro año de entrega y compromiso, deseándoles lo mejor para este 2020. Partido Verde. La Universidad Naval, en sus planteles educativos, cuenta con instalaciones modernas que contribuyen al fortalecimiento académico de los futuros oficiales de la Armada de México. ¿Quieres ser uno de nosotros? No dejes que el buque zarpe sin ti. Inscríbete a la Universidad Naval. Consulta las bases en www.gov.mx. Universidad Naval. Gobierno de México. En el Instituto Electoral del Estado estamos organizando los plebiscitos en las juntas auxiliares de Ignacio Zaragoza, municipio de Puebla, Santa María Moyotzingo, en San Martín Texmelucan y San Luis Temalacayuca, en Tepanco de López. También estamos a cargo del proceso de conformación de nuevos partidos políticos locales y seguimos desarrollando programas para promover la educación cívica entre niñas, niños y jóvenes. En el Instituto Electoral del Estado seguimos trabajando y nos estamos renovando. Laura y Patti siempre competían, pero del cochambre, salvo a Patti salvaría. Salvo es súper espeso, solo un poquito genera mucha espuma, destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más que el otro. Salvo de Salva. Si eliges la tecnología de Gillette para tu afeitada, ¿por qué no hacerlo también con nuestro desodorante? La protección que ya conoces donde no imaginabas. Mi pelo me da la confianza para brillar. Mi pelo no se enreda. Yo tampoco. Mi pelo, suave en todo momento. Descubre la colección Head & Shoulders Hidratación Aceite de Coco. Para un cabello hasta 100% libre de caspa e hidratado desde la raíz. Confianza para llevar tu cabeza en alto. En La Pastora ya abrimos nueva sucursal, cada vez más cerca de ti. Ahora en nuestro nuevo punto de venta ubicado en la avenida 4 Poniente, número 1505, Colonia Centro. Ven y aprovecha nuestros descuentos por apertura en más de 1000 productos de las mejores marcas con la frescura que nos distingue. Tenemos todo para tu hogar o negocio. La Pastora. Esta cuesta tú decides que no será de vacas flacas, sino de vacas gordas. Vas a Presta Prenda, obtienes más por tu oro y participas por uno de los más de 25,000 regalos en efectivo al instante que probablemente te ganas. Así que para ti y tu familia es época de vacas gordas. Ven ya, elige Presta Prenda. La sensación de entumecimiento en los pies, punzadas en los dedos y hormigueo en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitaminas B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, fortalece tu sistema nervioso y olvida estas molestias. Consulte a su médico. Prueba el nuevo Ariel Revitacolor en polvo, que se disuelve hasta 3 veces más rápido y cuida los colores lavada tras lavada. ¡Pruébalo! Quiero una habitación económica, pero que me incluya vista al mar, una cama super king size, jacuzzi privado y hasta un par de pantuflas, sin tocar el precio, claro. Híjole, otra que viene de KFC. Hay cosas que solo te pasan en KFC. Box 5 en 1. Una abundante comida completa que trae hasta postre al increíble precio de 69 pesos. KFC es para chuparse los dedos. ¿Que cómo conquisto mi día? Me aseguro de comenzar con un super shampoo. Nuevo shampoo Minute Miracle de Pantene, reforzado con el poder de la ampolleta. Deja tu pelo más fuerte contra la caída. Nuevo shampoo Minute Miracle de Pantene. Combínalo con su acondicionador para reparar hasta los daños más extremos en solo 3 minutos. Ahora, en lo personal siento que es muy importante que todos aquellos que nos escuchan deben saber las obligaciones de los patrones
Y eso lo podemos citar y ver en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, les citaré unos artículos y me darán su punto de vista y en su opinión personal. En la fracción primera nos dice que cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos o materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buen estado y reponerlos a la brevedad posible cuando dejen de ser eficientes, siempre que ellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Claro, esto me parece súper importante. Tenemos que tener en cuenta que los patrones tienen obligaciones para con los trabajadores. Por lo tanto, tienen que estar al pendiente de las necesidades de estos a la hora de realizar su trabajo, para que lo puedan desempeñar de manera correcta. Y como dice la fracción 3, tienen que entregar y cuidar la higiene de los útiles dados. Estos tienen que estar en buen estado. También deben de verificar el área en el que el trabajador se desempeña, porque, como ya sabemos, lo más valioso es la integridad física y mental del trabajador. Por lo tanto, debemos de cuidar su salud y su vida. En la fracción cuarta nos dice proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que se presten los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos por título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose el maltrato de palabra o de obra. Claro, eso me parece bien. Así los trabajadores tienen un lugar en donde dejar sus pertenencias, así ya no estar preocupados de traerlas consigo durante sus horas de trabajo. Además de que si cada trabajador tenga su espacio y se sienta de que sí está tomado en cuenta por su patrón. En el otro asunto, asimismo, debe de tener en cuenta el patrón de que para que haya buenas remuneraciones en la empresa, debe de tener en cuenta a su trabajador y darle importancia para que se sienta parte de la empresa y de todo lo que sucede en su alrededor. En la fracción séptima nos dice expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del territorio de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales, a que se refiere el artículo 5 de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Como bien dice estos artículos, tenemos que estar conscientes que tanto el patrón como el trabajador tienen obligaciones. Esto me parece muy bien, como acabamos de escuchar, de que el patrón tiene la obligación de pedirles a los trabajadores una constancia de los días que estuvo laborando y del pago que recibió, y así cuidar a sus trabajadores, brindándoles apoyo y confianza. En la fracción décima de este artículo nos dice permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador
o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro de los términos de 6 años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de 6 años. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. Establecer y sostener las escuelas. El artículo 123 constitucional, de conformidad con la que dispongan las leyes y Secretaría de Educación Pública. Nadie sale campeón solo. Ni Diego en el 86, que sin ese gol del burro en la final no hubiera levantado la copa, ¿o no? Kempes lo tenía a Filiol. Y Argentina te tiene a vos. Y te necesita para ganar. Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia. El más difícil que alguna vez nos haya tocado jugar. ¿Sabes por qué? Porque los argentinos no sabíamos lo que significaba extrañar hasta hoy. Extrañar a nuestros viejos. Extrañar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, nuestros sobrinos o a nuestro amor. Nunca se nos cruzó por la cabeza que dos potencias como Italia o España pierdan el partido antes que nosotros. Y cómo duele, porque en nuestro equipo somos todos hijos y nietos de todos ellos. Esto no queda acá. Por eso, haceme caso. Dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respetá la distancia, no salgas a cualquier lado, que quedás en offside y perjudicás al equipo, que está encerrado concentrando hace días para ganar. ¡Volvete a tu casa, pelotudo! No discutas por el chat, que el partido es largo y la camarilla no suma para salir campeón. Mira toda la gente que te banca afuera. ¡Gracias! Hay médicos y policías que se exponen todos los días por si vos te lesionás. No se amontonen todos arriba o abajo. A la Argentina le sobra espacio. Toquen, pero guarda con la mano. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. ¿Y vos? ¿No darías las 2 copas que tenemos por ganar esta? Pensá en tus viejos y en tus abuelos, cuando todo esto termine y ya no tengan que rezar. Vamos, Argentina, esto va en serio. Cueste lo que cueste, este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos, adentro de la cancha o en cualquier otro lugar. AFA. Amantes del fútbol argentino. El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos vamos a conseguirlo. En el escenario
escenario 2 de la epidemia, todos debemos cuidarnos, en especial las personas mayores de 60 años. No hay que temer. Aleja el virus con las medidas básicas de higiene y sana distancia. Si no tienes que salir, mejor quédate en casa. Pero si debes hacer compras o trámites, pide que alguien te ayude. Si tienes fiebre, cuerpo cortado o tos seca, ve pronto al médico, aplicando mis consejos para una sana distancia. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. Bueno, chavos, son muy buenas aportaciones y muy buenos puntos de vista. Pero dígame, para finalizar, ¿alguna duda, una sugerencia o alguna opinión? He visto muchos comentarios sobre tomar la cuarentena con una buena perspectiva, y me parece correcto. Creo que es tiempo de reflexionar acerca de todo aquello que nos rodea, porque muchas veces vamos tan deprisa en la vida que no nos damos cuenta de lo que tenemos. Por ejemplo, familia, salud, amigos, etc. Es por eso que hay que aprovechar este tiempo para analizar eso y muchos más aspectos. Estoy segura que cuando todo acabe volveremos a la normalidad y claro que valoraremos más muchos aspectos y todo lo que nos rodea. Bueno, sabemos que cada episodio de la historia deja alguna enseñanza o aprendizaje, y estoy segura que unidos saldremos adelante de esta situación. Tiene razón en lo que dice. Y pues el problema que estamos viviendo actualmente en todo el mundo es muy grave. Y hablando específicamente en México, es mucho más grave, ya que todas las empresas privadas o independientes que no sean dependencias de gobierno, a los trabajadores que tienen que dejar sin trabajo por este tiempo que vamos a estar encerrados, se podría decir, no les van a pagar un salario a la mayoría de ellos. Es decir, no van a estar recibiendo dinero y por consecuencias no van a tener de dónde sacar dinero para comer o para sus necesidades básicas. Entonces, generalmente las familias mexicanas van ganando poco y viven con ese poco que van generando, y con esto les va a afectar mucho más porque van a tener que sobrevivir un largo tiempo con el poco dinero que tenían ahorrado, y eso va a ser una situación muy difícil para la mayoría de los mexicanos. Aunque en las personas que están en las dependencias de gobierno como hospitales o en los senadores, entre otros, sí reciben aún un salario a algunas personas, pero la mayoría de los mexicanos no. Entonces eso va a ser una situación mucho más difícil. Y por eso es que debemos de acatar las recomendaciones y lo que nos dice el gobierno para que esta situación sea mucho menos duradera y podamos volver a las actividades normales como estábamos lo más pronto posible y que esta situación no se alargue mucho más. Como bien lo han dicho compañeros, hay que tomar medidas de precaución para poder prevenir cualquier contagio, ya que nos encontramos en momentos muy difíciles y días desagradables. Como lo hemos visto, la mayoría solo habla de esta epidemia, intimidándonos unos a otros y dejándonos llevar por los comentarios que surgen a nuestro alrededor. Hay que hacer conciencia y aprovechar cada instante y minuto de vida que aún tenemos, tomando precauciones necesarias. Aunque los tiempos sean difíciles, pero sabemos que todo esto en algún momento tendrá que terminar. Exacto, compañeros. Debemos de acatar las órdenes del gobierno y de la Secretaría de Salud, ya que así estaremos menos propensos a contagiarnos. También así podremos ayudar a nuestro país y a la sociedad para evitar que esto acabe con la población entera. Tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando, puesto que lo que se está viviendo más allá de nuestras manos, tenemos que analizar las cosas de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Bueno, chicos, llegamos al final de esta misión y pues quiero agradecerles que se hicieron el tiempo para hacer este bloque. Y ante toda esta situación, antes quiero decirles algo personal que muchos no se atreven a decir o hablar, que dicen quédense en casa, no salgan, charla y así para prevenir los contagios y reducirlos. Pero hay muchos comerciantes que tienen que salir del día a día porque tienen que vender,
porque si no venden, pues literalmente no tienen para comer. Y pues eso es un factor que muchos no ven, que solo es fácil para ellos decir, aquellos que tienen un sueldo seguro, literal, relativamente, porque pues nada es seguro, según tienen algo seguro, es fácil para ellos decir, no salgan, pero pues la gente que trabaja del día a día, pues no puede, por desgracia, no puede cumplir con esas normas. Claro, con las prevenciones pertinentes, pero pues en su totalidad encerrarse no se puede. Y pues sin más para decirles a ustedes, nuestro público que nos escucha, que se cuiden, que no salgan si no es estrictamente necesario. Y pues nos vemos en la próxima emisión, en este su canal, Los 60 Minutos de México. Gracias.